¿de qué sirve el arte si no es popular? ¿Para quién lo estáis haciendo? A ti mismo. Uno hace las cosas porque quiere que la gente las vea, las experimente, se relacione con ellas. No existe la mamá perfecta. Sobre todo para las mamás que fuimos mamás en pandemia, teníamos poca referencia de las etapas de los niños, toda esa red de contención de otras mamás que están viviendo lo mismo y poder decir, ay, a ti también te pasa, entonces no es tan terrible, ya, yo no soy tan una mamá miserable porque me está pasando esto. Me acuerdo siempre de un gran amigo de la adolescencia, en un momento media deprimida, y él me hizo una pregunta que te juro que me ha quedado rebotando hasta ahora. Monse, ¿dónde está tu curiosidad? Yo recuerdo como que mi miedo más grande, cuando ya estaba así, en pandemia, el único miedo que tenía, yo decía, ay, si me cae mal. Porque de amarlo, como que voy a aprender a amarlo y lo voy a querer, y si no me cae bien. Durante mucho tiempo los artistas nos hemos puesto en un lugar en el que el problema es que el público no viene. No, ¿cómo va a ser ese el problema? En mi adolescencia fue descubrir todo el boom latinoamericano. Lo recuerdo como un gran momento, como de... ¡Oh, este mundo! ¿Qué pasa con esto? Me gustaba mucho. Y cuando niña, las aventuras de Tom Sawyer. Nos olvidamos que estamos a muy poquita distancia de panoramas que muchas veces son gratis o muchas veces, pero es que es caro. Digo, sí, puede ser, pero al mismo tiempo te gastáis 4 lucas en una chela y no te duele nada. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. La invitada de hoy es actriz chilena, Montserrat Ballarín, y con ella vamos a hablar de teatro, de canto, de actuación, de danza, de maternidad y un montón de cosas más. En todos los capítulos, ya sabes, parto haciendo la reflexión sobre la obra de una artista visual chilena. A mis espaldas está la obra de María Paz Kaplan. Ella trabaja en figura humana y lo que ha tratado de expresar todo el tiempo es cómo sus momentos, sus dolencias, sus momentos más intensos puede retratarlos y replicarlos en la figura humana y en la escultura para compartirlos con otros y en ese espacio hacer comunión. Así que, Monse, mi primera pregunta se va a tratar de eso. Montserrat, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy súper contenta de que estés aquí, de que hayas aceptado, porque sé que das poquitas entrevistas. Sí, es verdad. Es verdad. Conversábamos un poquito detrás de cámaras que había que abrirle espacios más al arte y a las artes en realidad y a las formas de expresión de manera de como compartírselo a nuestros niños y ojalá a las generaciones que vienen, ¿cierto? Sí. El Temazo ese. Ya te voy a preguntar sobre eso porque sé que eres mamá y yo también. Y creo, ¿cuánto tiene Silvestre? Silvestre tiene 4, cumple 5 ahora prontito. Tenemos hijos que tienen exactamente la misma edad. ¿En serio? Mi hija cumple 5 en junio. Ah, pero están ahí. Sí, ¿Y por es tu eso única hija? es mi única hija. Ah, Sí, pandemia también. pandemia. Heavy. Y le costó mucho, me acuerdo perfecto, cuando la primera vez que lo llevamos a un parque, porque teníamos cuarentena, no podíamos salir y luego por el miedo de que qué sé yo. Y cuando la llevamos una vez a un parque, a una plaza, mi hija no podía creer que existían otros niños de su tamaño. Qué impactante No. eso igual, ¿o no? Yo recuerdo al Silvestre así también, como con sus manitos atrás. Yo decía, pero es como un niño o es un jubilado. Como con las manitos atrás mirando a los otros niños y les preguntaba cosas. Muy heavy. Cuando yo le vi sus ojos dije, uy, han pasado 1 año y medio, 2 años y ella no conoció el mundo, porque literalmente en sus ojos se veía el descubrimiento del mundo. Fue muy lindo. Todos los capítulos parto con la reflexión a propósito de una obra de un artista visual chileno. A mis espaldas tengo una escultura que es de María Paz Kaplan y me gusta que haya tocado en este capítulo contigo porque esta escultura se llama Desamparo. Ella en general trabaja la escultura del cuerpo humano y trata de expresar a través de sus esculturas momentos que ha transitado en su vida en que han habido emociones muy fuertes. Y en vez de guardárselas, las deposita en sus esculturas. Y esta en particular se llama Desamparo. Y su posición es como de protección, de intromisión, de cuidarse, ¿verdad? De proteger lo que es propio. ¿Cómo trabajas con la exposición pública, la estigmatización y que no entren tanto en tu vida? Así. Ah. No, que lo estaba mirando y yo como que literal así. Creo que, no sé, pues tú me decías y ahora que no hay tantas entrevistas. Creo que tiene que ver con eso, con que lo conversábamos también ahora, hace poquito cuando llegué. Creo que nosotros venimos como de una generación que se crió en un paradigma, o sea, aquí hablo por mí, no sé tú, pero creo que nos ha tocado más o menos a todos los que vivimos en esta generación, donde estaba como lo bueno, lo malo, como que se hacían las cosas bien o se hacían las cosas mal.
Entonces, en ese sentido, como esta idea de exposición, durante mucho tiempo para mí fue como someterme a ese lugar, como, no sé, yo soy una persona como muy autoexigente, me ha costado mucho reconciliarme con ese espacio mío en el que uno puede como sentarse acá y conversar y decir tu opinión y entender que uno es una persona que puede ir mutando todos los días, que hoy día puedo pensar esto, mañana puedo pensar lo otro, o eso era lo que estaba pensando yo en ese momento. Y creo que es muy diferente como sentarte en una mesa y conversarlo con amigos que te quieren y te entienden y que te leen en un contexto, versus como sentarte y sentir que tenéis que decir o algo inteligente o algo que esté bien y ponerse como esa presión. Me di cuenta que como que además fue una exposición muy como de 0 a 100. Yo no era chica cuando empecé a hacer televisión, ya había salido de la escuela hace rato, había trabajado, pero también estaba siempre súper contenida en mi círculo como en esta pega se mezcla mucho como la pega, las amistades, las pasiones de uno, las preguntas de uno, y había estado súper contenida en el teatro, en la docencia, en la investigación, y este mundo fue como de 0 a 100. Además fue una teleserie que le fue muy bien, entonces de pronto como que la gente te dijera como el nombre del personaje en la calle o que te pidieran una foto. Y yo decía, ¿por qué la gente se quería sacar una foto conmigo? Como no lo entendía y fue súper abrupto y fue un espacio que me generó mucha como presión y mucho, como que empecé a darme cuenta que tenía mucho juicio yo conmigo y, y que tenía una mirada como hacia mí o sobre mí como súper poco amorosa, súper poco compasiva, y fue un espacio que cerré durante mucho tiempo. Y yo te diría como que recién ahora estoy empezando a abrir y en espacios súper como este, ¿cachai? Cuidado, en que uno dice como ya, voy a salir de eso, porque también tiene algo muy bonito como de hacer un proceso interno, de sanar, de mirarse de una manera diferente a uno, de aceptar un montón de cosas de uno, desde que un día no andáis tan lúcido, decís cosas como políticamente incorrectas, o que un día no tenéis nada tan inteligente ni tan importante que decir, importante, entre comillas. Pero eso también tiene un valor y de eso también como podéis tener una bonita conversación y también es una oportunidad para uno. Pero eso implica como dejar de estar así y abrirse un poquito como al mundo, a la sorpresa implica también como mirarse uno diferente, no sé. Como El, que creo que he estado en eso en este último tiempo, reconciliándome con muchas cosas. es súper, yo siempre que pienso en el teatro o en los actores, generalmente los que dan el paso hacia la televisión, es interesante ese paso en el que tú optas por comunicar, porque digamos, las artes tienen esto de la expresión, de la manifestación, comunicadores, pero hay un momento quizás en el que la comunicación se te va de las manos, es decir, es como ahora te invadieron a ti y no eres tú la que comunica, sino el resto el que invade tu espacio o incluso lo que tú consideras o quieres conservar o cuidar en tu intimidad. ¿Cómo? Porque yo pensaba, o sea, ¿qué edad tenías cuando hiciste el personaje? No sé bien, pero yo creo que debe haber tenido 25, algo así, como Ya, 24, 25 puede ser. yo creo, esto es muy personal, que los 25 años es igual de inmaduro que... Porque estás Sí, recién saliendo, o sea, primero no tienes responsabilidades tuyas, acabas de salir de la universidad también es un lugar como contenido, el colegio muchísimo más. mm, Entonces es difícil gestionar y hay no sé, tantas historias, digo, de artistas, qué sé yo, cantantes tipo Justin Timberlake, Britney Spears, Lindsay Lohan, que partieron chicos y la fama les sí, pasó por pues, les pasó por encima encima. y antes disfrutaban y gozaban y genuinamente querían hacer esto y en un minuto dijeron, atrás, no Mm, quiero más. mm. ¿Has sentido en algún momento eso o no has llegado a ese espacio todavía? Creo que no, porque
O sea, eso, uno, porque uno está muy lejos de ser Lindsay Lohan o Britney Spears. Como digo, como los niveles de exposición son muy diferentes. Pero además creo que siempre fue un espacio que fui súper como, he sido súper recelosa como de cuidar. eh, y de tratar de ser súper consciente como hasta qué punto quiero abrirlo, porque también hay algunas puertas que las abrís una vez y después es muy difícil volver a cerrarlas, porque también uno lo entiende como desde el otro lado, desde decir, ya, pero si tú ya abriste o contaste o dijiste esto y entonces después, ¿cómo querés que la gente no opine? Y también en ese sentido lo entiendo desde el otro lado y es cierto, como que... Entonces siempre he sido muy cuidadosa de ese límite porque hay cosas que quiero reservar como de mi vida, como íntima, privada, mis afectos. Y entonces creo que nunca he tenido esa sensación como de que algo me pasó por encima y que se transgredieron muchas de mis cosas como personales, pero sí me ha pasado como que a momentos en el trabajo me he sentido como desvinculada eh, de esa necesidad o de esa como pasión que tenéis como por comunicar ciertas cosas y creo que ha sido bonito porque en esos momentos he tratado como siempre de redireccionar la brújula hacia como los lugares que me vuelven a hacer sentido, como no desconectarme de eso. Y me ha pasado no solo en la televisión, me ha pasado en el teatro también, cuando uno como que ya siente que, a ver, pero llevo haciendo esta tercera obra que hago más o menos parecida, y empezáis a cachar que te empezáis a repetir, y empezáis a hacer un trabajo que es como que ya siento que medio como que sé cómo hacerlo, ya, ese es momento como de cambiar y tomar como desafíos nuevos y no sé, me acuerdo siempre de un gran amigo de la adolescencia, del colegio, y me acuerdo como en un momento, adolescencia, media deprimida, y él me hizo una pregunta que te juro que me ha quedado rebotando hasta ahora. Él es muy genial. Y un día me preguntó como, a ver, pues, Monse, ¿dónde está tu curiosidad? Y una pregunta muy preciosa, encuentro. Y creo que tiene que ver con eso, esta brújula, como de decir, ya, cuando estoy como en un terreno que es muy seguro, si estoy en algo que yo siento que ya sé cómo hacer, eh, ¿dónde están las preguntas que me estoy haciendo aquí? Que para mí de eso se trata, como el teatro, pero el arte en general, las artes escénicas, me imagino que también las artes visuales, no son certezas que tenemos, son preguntas que ponemos para ponerlas a dialogar con un público que quiera relacionarse con ellas y respondernos también a nosotros mismos, pero en sociedad, en colectivo, en conjunto, ¿cachai? Y entonces cuando ya siento que empiezo a tener demasiada certeza, uno se desvincula con, Monse, ¿dónde está tu curiosidad? ¿Cachai? Y creo que me ha pasado más eso que la sensación de que algo me haya, como una ola me haya pasado por encima y me haya como arrollado. En el, qué lindo. En el proceso de encarnar personajes, ese es un ejercicio de empatía pura porque tienes que literalmente ponerte en los zapatos de otra persona y actuar como otra persona o como el personaje sería. ¿Alguno de tus personajes en teatro o en cine, también has hecho cine, lo hiciste antes de la teleserie o en la televisión, te ha permeado más de la cuenta o cómo haces este trabajo de meterte en el personaje y qué tanto se mete dentro de ti? Es que yo creo que hay personajes y personajes también, y mecanismos y mecanismos igual. Eh, Porque también he tenido la suerte de que me he metido como en proyectos que han requerido como de lenguaje muy diverso, de farsas muy farsas, y entonces es como ponte la peluca y canta y baila ya este personaje que es como un mono animado, y otras cosas que son como muy, muy, muy hiper realistas y que han requerido como de llegar a ciertos estados que son casi como meditativos, como para, no sé, pues como películas más experimentales, que son pura improvisación y que necesitas estar como súper ahí en ese momento. Pero creo que lo lindo que tienen las artes escénicas es que es jugar. Entonces, eh, no sé qué tanto me voy para la casa, yo creo, con las preguntas, como que creo que el momento como de creación y el momento como en que uno está tratando de sacarle el rollo al personaje o tratando de entender cómo piensa
o tratando de construir como este ser humano a partir de las letras que uno levanta del papel, que eso es muy hermoso también, como construir un ser humano de letras a partir de eso. Creo que ese es como el momento como de mayor obsesión, como cuando uno está como solo pensando en eso y te sentas ahí en una banca en la calle y miráis a gente y decís, oye, ese gesto sirve porque siento que va, o le robáis algo que dijo alguien en el metro, o no sé, me acuerdo como que he preparado personas que están bien como sentadas así como a la salida de los colegios diciendo, uy, ese dicho está bueno, esa talla así, robando, ¿cachai? Somos como grandes robadores de cosas, pero me quedo como con pensamientos o con preguntas o a veces en las obras con emociones, pero ya en el momento en que estáis haciendo una obra o en que estáis, ya tenéis un personaje más o menos construido y estáis grabando una teleserie o una película, ese momento de juego es ese presente, simplemente. Y dura lo que dura ese presente, porque además requiere como de una concentración y de la lucidez y la concentración que tiene un niño para jugar también. Si al final lo que hacemos es eso, es como, estas son las reglas del juego, tenéis que tenerlas súper claras, entra a la cancha y juega. Y cuando se acaba, plin, también se acaba ese juego y uno vuelve como a las otras reglas de este otro juego que es como la vida y está ahí, como que no sé si me ha pasado como que me voy para la casa. Sí, a veces con emociones o con sensaciones, sobre todo como, no sé, funciones de obras que son como que necesitan como de una cierta carga emocional y uno va descubriendo cómo sacarte eso de encima y llegarte a la casa bien, como que ya caché que, sabéis que después de esta obra me hace bien volverme a la casa en bicicleta porque o quedo muy cargada y necesito como botar eso y hacer un poco de deporte y que el cuerpo vuelva como a ese chip y es una cosa súper física, o de repente como hay obras que son muy al chancho como físicamente, los musicales, y que es como comedia, risa, canta, baila, peluca, me hace súper bien devolverme escuchando una música tranqui, caminando, y entonces en ese tránsito uno va como volviendo, pero son cosas súper físicas, en verdad, que yo me imagino que debe ser parecido a lo que les pasa a los deportistas o a los bailarines o como que son cosas que atraviesan el cuerpo más que la mente, creo. ¿Y esas rutinas las tienes prediseñadas o previstas? No. Okay. También es como espontáneo. Volví a ese otro juego, de ese otro presente y como que enchufáis los cables de decir, ¿cómo me siento? Hoy parece que estoy demasiado hiperventilada y me siento como hablando muy rápido y fuerte y digo, estoy sorda. Salí de esto como acá, arriba de la función. No puedo llegar a la casa así, como porque además, no sé, es jueves. Mañana hay que levantarse, igual 6:30 se despierta el Silvestre y hay que estar arriba las mamitas. Y son las 11 y yo estoy como, hay que vivir, ¿cachai? Entonces, como, ¿qué hacemos? Ya, caminar. ¿Qué pasa? Pues pasa. Y que hay como si hubiera corrido una maratón y sobre todo los musicales que son comedia y salí, imagínate, como 10 de la noche, transpirar, con ganas de, ya, empezó el día y son las 10, como hay que llegar a preparar lonchera, colación, almuerzo, la vida. ¿Cómo se trabajan esas rutinas? Yo creo que, bueno, debe ser como súper difícil, pero ¿cómo conservas esto de la vida de mamá que supone rutinas? O sea, sí. Si no son voluntarias, son impuestas. Sí. Entonces, sí. Es como ser actriz es todo lo contrario. Digo, te la van cambiando por cada proyecto que tomes, ¿o no? ¿Cómo dialogan esos dos mundos? Ha sido así. Una montaña rusa, realmente. Sí, una montaña rusa. A veces me funciona más y a veces no me funciona nada. O sea, ¿qué te puedo decir? No, estoy súper ordenada. Yo intento hacer muchas cosas. A veces funcionan, a veces no. Y en ese sentido, como que ha sido un súper aprendizaje como reconciliarse con que no existe la mamá perfecta, que creo que fue como no sé, sobre todo para las mamás que fuimos mamás en pandemia, es como que fue una experiencia y yo creo que a ti te pasó igual como súper poco social, entonces teníamos como poca referencia de las etapas de los niños,
no sé, tú también es tu primera hija, tu única hija. Entonces, toda esa red como de contención de otras mamás que están viviendo lo mismo y poder decir, ay, a ti también te pasa, entonces no es tan terrible, ya, yo no soy como tan una mamá miserable porque me está pasando esto, no la tuvimos durante mucho tiempo y yo, no sé, el Sil va a cumplir 5 años y siento que recién la estoy construyendo y recién dejo de juzgarme tanto o como que abandono la idea de que existe como de esta mamá perfecta que uno quiere ser, que tiene todo bajo control y, y no es así, no existe. Y entonces ha sido bonito, creo, como para mí, pero también para nuestra relación, que ha requerido como de mucha paciencia y madurez, que lo ha tenido el pobre, el Sil, entender que lo mejor que yo le puedo entregar a él es mi versión más honesta y más feliz. Y a veces esa versión más honesta y más feliz es un caos. Y es un caos también en las rutinas, no para él, sino en las mías, porque yo las de él como las respeto, pero no sé, yo creo que a todas nos ha pasado que nos hemos pillado como haciéndole desayuno a nuestro hijo, pero tú no te lo tomáis o te tomáis como media hora después un puro café y estáis con la guata pelada hasta las 11 de la mañana. Ay, como que uno puede sostener hasta cierto punto. Y eso siempre es un poco caótico, pero también digo, esta es la mamá que yo soy. Y, y entregarle eso, entregarle como mi versión más contenta conmigo y mi versión más feliz, es lo más bonito y lo más honesto que yo le puedo entregar y que él también vea que yo no soy solo un rol, yo soy un ser humano al que le pasan cosas y así como lo estoy criando a él para permitirle como tener emociones y que está bien llorar y que está bien a veces no saber cómo controlar sus emociones, a mí igual me pasa. Y me pasa evidentemente desde un ser adulto y todo, pero también me pasa, también me cuesta y poder conversarlo con él ha sido súper como sacarse un peso y entender que él lo entiende y no sé, muchas veces me ha tocado como cuando estaba en el jardín y yo tenía ensayo de 10 a 1, lo iba a buscar al jardín y después de 3 a 6 y él le tocaba acompañarme, po. Y te toca acompañarme y por suerte trabajo con un grupo de gente que entiende que eso ha sido fundamental, que entiende que yo necesito ser mamá y estar presente porque es lo que quiero y lo que he decidido en la crianza de mi hijo, pero al mismo tiempo necesito esto para sentirme yo individuo, persona, artista, que puede realizarse y eso solo uno lo puede hacer como con una red de apoyo, que en este caso eran muchas mujeres que no necesariamente eran madres, pero que entendían que no vivimos en una sociedad de puros adultos, que los niños existen, que ese niño puede nutrirse también de esa experiencia y el Sil también sabía que se armaba su maleta de juguetes que no suenan y me acompañaba y de repente era 5, 6, 7, 8, ensaya la coreografía, mamá, el pañal y hay que parar y hay que mudar pañal y hay que seguir y él cachaba que tenía que estar calladito y esa es la mamá que yo soy, esa es la mamá que le tocó y tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo es una experiencia particular, individual, única. Y esa es la suya y ha sido con mucho amor y también con mucho caos a veces. Y es. Yo siempre me pregunto si es porque no he escuchado nunca una mamá que no tenga ese dilema de perdonarse a sí misma o aceptarse a sí misma o decir, esta soy yo y soy buena mamá, me gusta como soy. No he escuchado nunca ni una que de buenas a primeras diga eso. Ojalá la conozcan en algún minuto. Ojalá. Pero, O que las pero estemos criando exactamente. a esos seres humanos que La puedan metamos decir, en incubadora ¿cachai? a Que estén ahí reproducirlas como... Sí. y tener todo uno en la casa. Yo no sé si eso será parte del desorden hormonal ni nada. A mí me costó mucho al principio, mucho. Es que imagínate el contexto, po. Horrible. Horrible. Y claro, yo para la vida en general tengo mucha red de apoyo. Es decir, a mi suegra le gustan mucho los niños, mis papás yo soy súper mamona, entonces los voy a ver 3 veces a la semana y ellos siempre están para mí. Y en ese minuto estábamos encerrados y yo parecía, de verdad, o sea, como no aguantaba la situación ni me aguantaba a mí misma. Entonces era como un camino absolutamente sin salida. Y llegado a este punto, que justo tenemos hijos de la misma edad, hoy día me gusta la mamá que soy, o al menos la acepto. Digo, uy, aquí sí,
ya lo resolví, o al menos tengo concilio con la mamá que soy y bien, o sea, no me va a afectar, pero a mí me afecta, o sea, no sé si te afectaba, pero era como, ten cuidado con lo que haces. ¡Oh, soy mala mamá! No, es que ese niño no está comiendo bien. No, no, que las pantallas, no, si le pusiste, lo llevaste al dentista, lo llevaste cada cuánto, las vacunas, y yo como, acabo de salir no sé nada, por favor. Sí. Entonces, es complicado. Tú ya resolviste eso, o sea, tú ya te sientes Uno nunca lo resuelve. ¿Tú sentís que lo resolviste? o sea, yo estoy reconciliada con Sí. con mi ser mamá. O sea, hoy Sí. día me gusta la mamá que soy. Sí, eso sí. Yo no sé si tengo nada resuelto. No, nada resuelto en mi vida. Y me gusta. Pero lo que sí he aprendido a confiarle más a la intuición. Porque es heavy eso que decías tú, como las cosas que uno no sabe. Como hiciste esto, hiciste lo otro. Sí, eso es como lo hacían nuestras madres, o es como lo hacían nuestras abuelas, o es como lo hace mi amiga que tiene la misma edad que yo, pero es una persona diferente a mí, con una rutina diferente a mí, con interés, no sé, como otro universo. Y creo que he aprendido como a que esas cosas que no sé, sí las sé. ¿Me entendí? Porque ese cotidiano que yo vivo con mi hijo solo lo vivo yo. Y de esa manera en que yo lo conozco, nadie más lo conoce, como de esa manera en la que su padre lo conoce, no lo conoce nadie más, y así él con todas sus relaciones, pero hay un vínculo del que me siento confiada y hay una conexión con mi intuición de la que ahora sí me siento confiada. Y me siento confiada en una red de apoyo en la que si mi intuición me dice, ¿sabéis qué? Como que necesito referenciarme en esto, lo voy a hacer y voy a pedir ayuda, ¿cachai? Pero el otro día, hace tiempo, no me acuerdo dónde lo leía, pero creo que era un libro como de la Camila Sosa, y decía como, a propósito como de la decisión de ser mamá. Como que nos mentimos a nosotros mismos y decimos como que tomamos la decisión de ser madre, cuando en realidad eso no es real, no se puede. ¿Cómo tú vas a tomar la decisión consciente, en el fondo? ¿Cachai? ¿Cómo tú vas a tomar una decisión consciente de ser madre? Tú podés tomar la decisión de que quizá quieres un embarazo, pero uno nunca sabe si está lista, porque es una experiencia que es un salto al vacío. Uno no sabe lo que es, porque ese ser humano no tienes idea cómo va a ser, no tienes idea, todo el camino que viene por delante no se puede prever, ¿cachai? Entonces es como decir que tomamos una decisión, no, es como voy a dar un salto a lo desconocido y asumir que es lo desconocido, porque todo puede suceder para adelante. Y yo recuerdo como que mi miedo más grande, cuando ya estaba así, en pandemia, sí, con el único baby shower que tuve, que fue como mis amigos, te juro, mis amigos fueron como a la conserjería del edificio y me dejaron como unas cosas en una caja que la subieron por ascensor, y era como un confort, que lo tengo guardado todavía escrito, como esto creemos que mide tu guata, como en una soledad, pero es como que el único miedo que tenía, yo decía, ay, si me cae mal. Porque de amarlo, como que voy a aprender a amarlo y lo voy a querer, pero ¿y si no me cae bien? Si esto como que esta guagua es un ser humano que va a tener como sus cosas, y si no enganchamos, que puede ser también, ¿cachai? Era muy ridículo, pero también súper real, y como que cuando leí eso fue como, sí, obvio, uno no puede decir que decide conscientemente, porque no sabes lo que viene, uno nunca sabe, y entonces es algo para lo que nunca vaya a estar preparada. Y entonces desde asumirlo así, claro, no siento que tenga nada resuelto, porque además cuando tú sentís que domináis una cosa, cambia la etapa. Y es un salto cuántico y uno dice, ¿quién es este caballero que se despertó hoy día, que no es el mismo de ayer? Que tiene otra cara, que tiene otro tono de voz, le gustan, ok, cuando ya pensaba que estábamos, pasamos a lo siguiente. Es horrible. Vamos arriba, ¿sí o no? Como todo de nuevo.
Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. El otro día la Simona me pregunta, mamá, mamá, ¿por qué el agua es transparente? Y yo, ok, menos mal que sabía, pero llego al colegio y le digo, nos ponemos en la fila para sacar a nuestro hijo. Y la mamá de otro compañerito de la Simona me dice, te preguntó eso, a mí me preguntó qué es el tiempo. Ya, me jubilo. ¿Y en qué minuto pasó de estar en la cuna Claro. a hacerse preguntas Sí. de las más relevantes que va a tener en su vida, de este tamaño? Sí. Pero sí, es de las más relevantes, sin lugar a duda. Hay algo que se repite, o un patrón que al menos de lo que has comunicado se repite, que es en tu casa, o al menos tú, siempre conservaste un gusto muy grande por las artes. Bailaste, cantaste, te gustó siempre el teatro. Y hoy día me cuentas que tu hijo, al acompañarte, está muy familiarizado también con esos temas. ¿Cómo se consigue que los niños desde chiquititos se vinculen con su sensibilidad y detecten que en las artes hay un lugar en donde pueden expresarse? Jugando. Yo creo que ahí está como... Ahí está la clave de todo, como que... Siento que es lindo, como que hay cachado ese momento que uno mira a los hijos y decís como, uy, aquí está pavimentando como un camino neuronal, y lo veis en su ojito, como que está enchufando unos cables que lo van a acompañar como el resto de la vida. Y creo que eso ha sido como, mirándolo a él, el aprendizaje más grande, o uno de los aprendizajes más grandes, como que ha sido como así, como boomerang. También en mi pega, como que cuando el arte se vuelve un trabajo es súper fácil como perder ese goce, perder esa disponibilidad a jugar, a equivocarse, a que sea como a volver a conectar como con las propias preguntas, porque sentimos miedo, porque también los medios de producción como que nos obligan 1000 veces voy a decir, ya voy a hacer una investigación, pero esa investigación se tiene que estrenar tal día, en tal sala, porque tenéis que rendir un fondo, y entonces le estáis obligando a la investigación sí o sí tener como le estáis imponiendo un final, ¿cachai? Una muestra, y entonces se restringen los espacios en los que uno puede como ser libre en ese sentido. Porque le obligamos al arte como meterse en un medio, bueno, ya ese es otro gran tema, pero como ser rentable, etcétera. Cuando se vuelve un trabajo es difícil volver a conectar con eso, y entonces ese aprendizaje de ver al Sil, ponte tú, que le gusta la música, y como le gusta la música, no sé, ahora está como muy obsesionado como con el ritmo, y como entendió el ritmo y le gustó eso, empezó a darse cuenta cómo se separaban las sílabas, ¿cachai? Y entonces es como, claro, por la música llegó a como que desarrollar un gusto y como una necesidad de empezar a aprender las letras, y ahora quiere empezar a leer y a escribir y está en eso. Y también las matemáticas, ¿cachai? Como que lo empecé a cachar, que es como empezó, y ahora está obsesionado que quiere tomar clases de batería porque le gusta como, y hacemos ejercicios como ya agarra las cucharas, repite tuk, 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 ya, tuk, tuk, tuk. Y eso le abrió las puertas como a entender cuánto es ya 2 más 2. Entonces muy heavy como que empezáis a ver y decís, claro, como que qué bonito como que en mi caso como que el arte se volvió como
mi trabajo, mi quehacer, mi oficio, mi artesanía, pero al mismo tiempo como que es necesario que todas las infancias estén en contacto con eso, que es puro juego, es pura creatividad, es puro estar en contacto con el pensamiento crítico desde lo más pequeñito, como esto me gusta, esto no me gusta, y no quiere decir que esto esté bien o que esto esté mal, esto me gusta, esto no tanto, esto lo disfruto, esto no tanto, y entonces primero como se les empiezan a abrir portales como de acceso a los mundos, que es muy impresionante ver como esos momentos como de chipeo mental que suceden a través de eso, pero al mismo tiempo como verlos como fortalecer su autoestima, su seguridad, su confianza en ellos, porque van desarrollando ese pensamiento crítico y hay músicas que les gustan y otras músicas que no tanto, y yo como que en todo mi momento como de tratar de ser la mamá matea, que te pongo tiquiti clip y te pongo esto, y ¿cachai? Que eran como músicas que yo pensaba que son hermosas. Sí. Y al Sil cuando era súper chiquitito le encantaban, pero un día nos subimos al auto y estábamos como escuchando música mía y de pronto suena Charly García y lo veo atrás así como, mamá, súbele, este me gusta, 2 años y algo tenía. Y yo digo, listo, no sé por qué, ¿cachai? Pero hay algo en ese beat, en ese ritmo, y le gusta el rock latino y le gustan Los Prisioneros y le gusta Charly y yo nunca como que no sé si lo había escuchado antes. Y claro, después le tocó como hizo un musical de rock latino y está él en su Ah, bueno, salsa. claro. Pero también es súper precioso verlos como conectando con sus deseos, con sus gustos. Y creo que en ese sentido es tan necesario el arte como para eso, como para otras cosas, como vehículo, como puertas de acceso para distintos prismas desde donde mirar el mundo, porque todos tenemos aproximaciones distintas y yo hasta muy grande, hasta que ya estaba estudiando teatro, pero te digo como en segundo año de la segunda escuela en la que estudié, porque me di vuelta en la vida. Yo cuando chica bailaba, cantaba, pero nunca vi teatro y nunca hice teatro. Y llegué al teatro por la danza y por el canto, y después descubrí, y esa clásica pregunta que te hacen como, ¿y por qué estudiáis teatro? Y yo nunca supe hasta como cuarto año que estaba estudiando, que hice como 1 año y medio en la UNIAC, congelé, quise estudiar otra cosa. Y en segundo año de la católica creo que recién me lo respondí. Yo dije, claro, este es el lugar desde donde para mí es más fácil acceder o entender el mundo como una escena. ¿Cachai? Como que finalmente la formación de los actores es leer una escena y levantar problemáticas. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son como los problemas? ¿Cuáles son como las corrientes de los deseos, los obstáculos? Y para mí es más fácil como entender esta escena, las escenas del mundo desde ahí, como para otra persona será las matemáticas, y que probablemente esa persona sí o sí tiene un gusto súper como particular o especial por la música, que tiene mucho de matemático, ¿cachai? O no sé, pero son puertas de acceso, y finalmente puertas de acceso que te abren puertas a millones de otras cosas. Y mientras antes como lo entendamos como para que las infancias tengan más posibilidades y sean más libres y sean como personas más como en contacto con su propio pensamiento y no tengan miedo de tener ese pensamiento crítico o de decir lo que les gusta y lo que no, como de manifestar sus deseos, vamos a tener como una sociedad mucho más fértil, más rica, más cariñosa, más amorosa, más empática también, porque nos reconocemos en la diferencia igual. Y entendemos que la diferencia está bien, que no hay bueno, que no hay malo, que tú puedes pensar esto y yo puedo pensar esto. Y está todo bien. Y podemos comunicarnos y tú piensas A, yo pienso B, y juntos dialogando llegamos a C, que es un conocimiento nuevo. Y podemos generarlo solo en esta interacción. Pero creo que vivimos en una sociedad en la que todo está súper polarizado, hasta los discursos, las redes sociales, el reduccionismo el binarismo, reduccionismo de todo, las cosas son así, es esto, se van restringiendo esos espacios y yo veo como en el arte entendido como de esta manera, sobre todo como con la infancia,
un vehículo de cambio tan gigante que ojalá no sé, lo entendamos. Yo siempre he pensado de eso, que incluso cuando en los niños podemos verlo claramente, porque ellos no tienen ni limitantes, ni no se han puesto en contacto como con los problemas que tiene crecer. Eh, y en las artes, incluso cuando somos más adultos, tampoco se dan tantos espacios para que eso ocurra. Es decir, hoy día frente, qué sé yo, hay un espacio en el que sí, pero frente a un teatro son espectadores, cada uno en su butaca, frente a una obra en silencio. Y en el arte es tú paseando por pasillos en donde estás expuesto a distintas manifestaciones artísticas. En la danza, quizás en la danza un poco más, pero con el compañero nomás, porque no es grupal. La danza también es un espectáculo que se pone sobre la tarima. Pero donde sí lo he visto, y nunca había tomado conciencia de eso hasta que uno se empieza a hacer este tipo de preguntas que parecen tontas, pero lo son todos, es en los conciertos. Sí. Y yo nunca me he dejado de sorprender de eso. Esto fue hace poco, esta cuestión que se me dio a mí de pensar en eso, pero ponte tú que sea un año. Y me puse en vez de mirar al artista que está adelante, que tiene todo mi respeto y por eso fui a verlo y pagué la entrada, a ver el comportamiento grupal, a ver cómo la gente, en la medida en que veía que el de al lado salta, que el de al lado disfruta, que el de al lado baila, se contagia de esa energía y la adquiere para sí mismo. Y en la medida en que el otro canta y se libera, porque literalmente es un ejercicio de liberación, la gente sale transpirando porque literalmente es como ¡ah! Así o gritan o cantan a todo pulmón, no se privan de nada. Pienso que ese espectáculo es maravilloso y es literalmente lo que uno quisiera que ocurriera, como un lugar o un espacio en el que no tengamos que restringirnos tanto por la norma, sino más bien podamos permitirnos hacer lo que no sé si lo que se nos dé la gana, pero lo que nos nace, lo que es espontáneo. Y a mí me parece, ahora me encanta ir a conciertos y le doy espacio, por supuesto, al artista, pero miro mucho lo que ocurre y cómo nos vamos, lo que tú dices, como A y B se conducen a C, eso ocurre en los conciertos todo el tiempo, pero nadie se detiene a verlo porque está pendiente en el que está sobre el escenario. Y es lindísimo. A mí me parece como movimiento colectivo y gregario precioso y me encantaría que en otros aspectos artísticos también ocurriera. Lo hizo también, por ejemplo, Spencer Tunick cuando vino, no sé si te acuerdas. Entonces, claro, y eso, y no sé, mis papás decían, pero es que qué locura, andan todos ahí corriendo como si no hubiese un mañana. Eso me decían mis papás y yo como, si hay mañana. a mí no, ni siquiera, además, literalmente también no lo había pensado. Tenés toda la razón, no lo había pensado así, pero yo les respondía como, pero si es la única oportunidad que tienen de, ¿qué importa? Así se sienten, que corran, o sea, que hagan lo que quieran y si quieren, da lo mismo, o sea, y se veía, o sea, la gente, cuando uno le abre estos espacios, parecen estar ávidos, necesitar esos espacios y disfrutarlos demasiado, entonces es extraño que no se den, bueno, los partidos de fútbol son otros. Es que ahí hay una clave súper linda en lo que decís, creo, como que creo que tiene que ver con nosotros como sociedad chilena y también, claro, específicamente en este caso como público, que estamos de nuevo en este paradigma de lo bueno y lo malo. Por eso yo decía tanto como que las infancias estén en contacto como con lo que les gusta, con lo que no les gusta, porque tú te vas a Argentina a ver una obra y veis lo que pasa en el público y el público no se reprime nada. El público está en ese mismo contexto, pero si no te gusta la obra, te paras y te vas. Si te gusta y te está encantando, la gente grita, la gente aplaude en la mitad y eso, y se relaciona activamente con la obra. Y creo que tiene que ver, por un lado, con los artistas que estamos haciendo la obra o con
o con cómo concebimos incluso, no sé, por qué el museo es de esa manera, ¿cachai? ¿Por Sí, qué tan el museo solemne. tiene que estar tan solemne, Mm. tan encerrado, cuando en realidad tú veis los museos para las infancias y que son interactivos, y uno igual quiere relacionarse así, queréis como mirar, queréis tocar, queréis que estén insertos en los espacios públicos, queréis toparte, cada vez pasa más, ¿cachai? Ese vínculo, pero también tiene que ver con nosotros como público y yo lo veo como por ejemplo, mis papás que no vienen como del mundo de las artes, y voy a poner como el caso súper como cerca, que a veces van a ver como han ido a ver obras mías como más experimentales ¿cachai? Y que eso debiese apelar como a tu sensibilidad, a una cosa como instintiva, pero ellos mismos no validan lo que les pasa, porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Entonces como, es que sabéis que no entendí nada. Ya, pero ¿qué te pasó? No, sentí esto y yo creo que se trataba de esto. Y eso es todo lo que tienes que entender, ¿cachai? Pero como público seguimos como rigiéndonos como por esta norma de lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces también, quizá como artista, ponemos pocas preguntas arriba del escenario. Y entonces poner pocas preguntas y poner mucha certeza genera una distancia en que no estamos dialogando o yo no estoy pensando en para quién es esa obra y por qué la estoy haciendo, más allá de que me encanta el texto, siempre he querido hacerlo porque es de persona, no, eso está como en tu propio ombligo, pero ¿por qué es necesario esta obra ahora? ¿Por qué pongo estas preguntas ahora? ¿Por qué necesito poner a dialogar y no sé, una obra no está completa hasta que no aparece el público? Entonces creo que es como responsabilidad de los dos lados, porque no sé, porque a mí durante mucho tiempo como que hice los musicales que hacíamos que los dirigían los contadores, los dirigen auditores. El musical de Chayanne, el musical de Luis Miguel, Morir de Amor, que son puras farsas con cancioneros que todo el mundo se sabe, porque, porque yo también tenía esa misma necesidad de estar arriba de un escenario diciendo ya, como que la gente se conmueva, pero que se permita que le pase algo. Y con la música y también como con hacer humor y un humor como súper satírico, estáis rajando ese velo y la gente estalla de risa y esa risa no es una risa que yo tenga viendo en una película sola en mi casa, sino esa risa se vuelve una experiencia colectiva que compartimos todos juntos, que está atravesada por la música y entonces está ahí en el teatro haciendo una obra en la que la gente se raja cantando a todo pulmón, sale con ataque de risa, o sea, como digo, ¿cómo no va a ser esto como una experiencia maravillosa? Y hay mucha gente que como que dice, ya, pero es que esas obras, y digo, pero es que ahí está todo. ¿Cómo no nos damos cuenta como de la importancia de eso y, y tratamos de generar una manera como de traspasarlo también a las artes? No porque sea más solemne va a ser más inteligente, o no porque sea más solemne vamos a ponerlo como en una posición en la que tengo algo más que decir. No, como que yo necesito reír, la gente está, y es lo mismo, como que yo empecé a hacer esta obra y decía, no me había dado cuenta que la gente tenía tanta necesidad de vivir esto, corear a todo pulmón, morirse de la risa como con la persona al lado, estallar en risa, la gente salía a algunas funciones bailando trencito, como agarrándose como gente que no se conocía, como saliendo de las butacas, como, y uno dice, esto es todo, esto es lo que tiene que pasar, que te traspase, ¿cachai? Que te pase algo físico. Y a veces no estamos haciéndonos las preguntas correctas y a veces también está en la educación, en por qué tenemos que tener miedo de no ser políticamente correcto o por qué creemos que el arte es algo que tenemos que entender como desde aquí, desde algo que es súper importante. No, esta canción me gusta, no me gusta, me da pena, me da angustia, me da alegría. Eh, Podí escuchar como, no sé, música clásica y al día siguiente bomba estéreo y depende cómo te sentís y lo que necesitáis ese día y nada te hace ni más inteligente ni más, no, son otras las preguntas, ¿cachai? Cuando dijiste, es que pusiste un contraste, yo solamente podía pensar en, uy, sí, es verdad, no estar poniendo las preguntas correctas. Lo único que pensé al principio, y ahora estoy así como bailando conga, es en Hamlet. Y la cantidad de preguntas que pone sobre la mesa y por eso que es tan transversal y tan imperecedera en ese sentido.
Pero bueno, ahí tocaste un tema de los comediantes. Yo he tenido la fortuna de tener enfrente a la Solange Lackington y también a la Paz Bascuñán, y en ambas dos se denominan a sí mismas comediantes. Y a propósito de las preguntas, ayer, fue el domingo, estuve en una obra de la Solange Lackington que interpreta a Gabriela Mistral. Ah, Y qué lindo como el teatro, quizás en la televisión no se da tanto porque es como presentar realidades distintas, ¿verdad? Es como contar cuentos en los que nos sentimos representados, pero que no nos sentimos representados y por eso queremos verlo, pero que no nos presentan una oportunidad para que nosotros metamos de nuestra cosecha. claro. Y en esa obra ella presentaba a Gabriela, ya eran dos actrices, pero la interpelaban a Gabriela. Entonces, y Gabriela mostraba su posibilidad de no estar de acuerdo con ella misma. Claro. Y su forma de decir, bueno, es que esto lo pienso así, y esto lo pienso así, y en esto pienso esto y en esto pienso esto otro. Y es cierto que cuando eso ocurre, en el acto de comunicación, el espectador toma participación activa. Sí. Y eso, que finalmente es una experiencia, es muchísimo más valioso y estimulante que te entrego la información para que tú la recepciones y luego te la guardes en el bolsillo. Esa invitación a actuar o esa invitación a contagiarte de lo que al resto le pasa o de hacerte las preguntas que se plantean sobre un escenario, son vitales para que nosotros podamos vivir estos espacios que no nos preguntamos porque la rutina los invade, digamos. Y para que el arte tenga sentido. Absolutamente. O sea, ahí, claro, es muy precioso lo que tú decís, como, porque finalmente, ¿dónde está la obra? La obra está como en el escenario, de aquí para acá, o la obra está justo en el punto en el que hay una pregunta aquí, hay un espectador que se está preguntando cosas, y en el espacio en el que esos dos mundos se encuentran y hay un diálogo y se abre conocimiento nuevo. Para mí, ahí está el arte, no está arriba del escenario. Por eso decía, como la obra no está completa cuando uno la ensaya. Porque además, si no, es una mentira eso que nos decimos que cada función es nueva todos los días y está viva. A veces uno no permite que esté viva porque ponís demasiada certeza y estáis haciendo como solamente una cosa como moralizante, chata, que aplasta, y que no apela a ninguna como emocionalidad porque no tiene espacio incompleto, porque no tiene espacio abierto. Para mí la obra está en ese encuentro, en ese momento de ese encuentro. Y por eso se actualiza siempre, y por eso es diferente siempre, porque a veces, no sé, lleva ahí un mes haciendo funciones y de pronto, por algo que pasó con el público en un momento, tú descubriste que esa escena se trata de otra cosa. Oh, no había entendido esto. Y volví a entender, y ese sentido se vuelve a actualizar y se vuelve a actualizar por la manera en la que el público reacciona o no reacciona. Si es que no reacciona o no está pasando nada, entonces eso hay un diálogo que nos está generando, hay una comunicación que no estamos logrando que pase. ¿Dónde está el problema? Y creo que también durante mucho tiempo los artistas nos hemos puesto en un lugar en el que es que el problema es que el público no viene. No, ¿cómo va a ser ese el problema? ¿Qué estamos haciendo nosotros que no estamos pensando en, de nuevo, para quién es esta obra? ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Por qué es importante? ¿Cachai? ¿Por qué esa persona va a querer venir a encontrarse conmigo? ¿O va a necesitar venir a encontrarse, no conmigo, pero con esto que estamos como generando? Y yo creo que lo mismo pasa en los museos, cuando uno dice como, ¿por qué el arte tiene que estar ahí como tan, de alguna manera, como inaccesible, cuando puede estar de otra forma, cuando puede estar de otras maneras? ¿Por qué lo hemos relegado a esos lugares? Donde además, ¿por qué yo he escuchado a tanta gente decir cómo no me gusta ir a ver esas obras porque me siento tonto? Porque me siento que no entiendo. Porque siento que como que me saca de un lugar cómodo. Está súper bueno que te saque de un lugar cómodo. Eso es genial. Pero que sea tanto como para que te genere como la distancia de decir no quiero exponerme a esto porque me siento enjuiciado, porque me siento... Es heavy lo que está pasando ahí. Y no es lo que queremos y no es lo que deseamos. Y está pasando desde los dos lados. Nos está pasando socialmente, desde la educación,
que lo mismo que hablábamos al principio, ¿cachai? ¿Cómo te va a dar miedo? Y yo lo he sentido muchas veces como dar una entrevista, tener una opinión sobre las cosas. Sí, pues. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando que nos da tanto miedo? Decir lo que pensamos realmente. Y equivocarnos. Si no pasa nada, como al día siguiente puedo decir, sí, que decía de Mistral, me equivoqué, ayer pensaba eso y vino otra persona y me hizo ver que no era tan así y me equivoqué y puedo decirlo y no pasa nada y gracias por decírmelo. Pero ojalá que sea como de una manera generosa y ojalá que en el momento en que tú me lo digáis, abras el espacio para el diálogo y abras el espacio para que también yo me modifique y no sea como, ¡pa! Y cerrar la conversación ahí. ¿Qué nos está pasando? Que no, de nuevo, que no somos capaces de relacionarnos a pesar de que tengamos diferencias de opiniones. Si es que en realidad lo que queremos es encontrarnos. Eso es, la gente no lo identifica, pero eso es literalmente, como uno dice, aquí hay un A, un B, estamos haciendo matemática pura. Nos vieran nuestros hijos. Lo que más se me da. No vieran nuestros hijos. Pero literalmente el A y el B, lo único que persiguen es que haya un C. Y eso es genuino, es espontáneo y es auténtico del ser humano, todos, por igual. Es decir, encontrar un C. Y pese a que eso viene súper de instintivo, viene de fábrica, no se interioriza o no se... Es como, en vez de pensar que hay un C, es como decir, A podría ser mi antagonista, o qué va a pensar A de mí, y B está pensando en cómo le gano a B o cómo hago para ser mejor que B. Claro. Cuando realmente ninguno de esos son puras tonteras, digamos, puros prejuicios, porque no vienen de fábrica, literalmente no nos vienen. Lo que queremos es que haya un C y que ni yo tenga que vivir con la presión ni el peso de pensar qué es lo que estará pensando A, y que B tampoco, sino que simplemente que habitemos o cohabitemos en un lugar en donde ambos somos completamente libres de hacer lo que nos guste y que nos respetemos entre los dos. Exacto. Bueno, eso es bastante utópico, pero para eso existen Sí. soñadoras como nosotras. Pero también, ¿no? se pueden trazar caminos, maneras de relacionarse que, no sé, yo a veces, claro, no vamos a llegar a la utopía de que siempre sea así, pero tampoco cerrarse en como que hay correcto y equivocado. No, Obras malas, buenas. sí. Puedes decir, Arte ¿sabes docto, qué? arte Claro, popular. como, sí, sí. O sea, como, ¿de qué sirve el arte si no es popular? ¿Para quién lo estáis haciendo? Para ti mismo, si es que no es popular. Uno hace las cosas porque quiere que la gente las vea, las experimente, se relacione con ellas. Como, sí, pues es que si no, algo está fallando en esa operación, creo. Literalmente Y es un ejercicio como para el propio ego. No sé. No, es un ejercicio literal de expresión. Entonces, efectivamente, si estás haciendo algo que por base tiene el objetivo de la expresión, pero lo estás haciendo acotado, estás restringiendo tú mismo sus posibilidades. O sea, ¿cómo Shakespeare no va a ser popular? ¿Cómo Chekhov no va a ser popular? Piénsalo en su contexto, en el momento, qué era lo que hacía, por qué se hacía. Para toda la gente. Porque ahora lo encerramos y lo ponemos en, no, esto es un teatro que hacemos súper era de corrales, chicos. Como, ya está, y si estaba malo te tiraban los tomates. Y eso es. ¿Por qué lo hemos puesto como en un espacio como inalcanzable? ¿Qué es la gente culta? ¿Qué es como...? ¿Qué? Sí, po. ¿Eres consumidora de artes? Sí, ¿Aún así siendo artista? sí, yo creo que sí. De diversas maneras igual. Me ha costado desde que soy mamá ir al teatro por las horas. Es una hora bien que si uno no está trabajando a esa hora es Está como, haciendo- ¿cómo me voy a desaparecer de los 3 días que puedo acostarlo? Pero escucho harta música, leo mucho. En la literatura siempre encuentro como una compañía bien genial y bonita y veo harta película, harta serie. La serie me cuesta más ahora, como es como un matrimonio, como un compromiso a largo plazo y uno como que ya no tenéis tanto tiempo. Pero sí, la música es muy una compañía del día a día y la literatura también.
últimamente en este rol nuevo? No he leído ninguna de las preguntas que tenía escritas, pero tenía una escrita que tú mencionas en una entrevista que te hicieron que cuando chica eras muy buena para leer, como que todos tus amigos eran de ese grupo. Sí. ¿Qué te recuerdas el libro que más te haya marcado en tu adolescencia o en tu niñez? Uy, hartos. Yo creo que en mi adolescencia fue descubrir como todo el boom latinoamericano. Y eso fue así, lo recuerdo como un gran momento, como de, ¡oh, este mundo, qué pasa con esto! Me gustaba mucho. Y cuando niña, las aventuras de Tom Sawyer. Eso fue, sí o no, fue como un momento como que el cerebro está así como que me acuerdo que ya leía, porque como aprendí a leer chica, porque, no sé, siempre tuve como la curiosidad por eso, y poder leer las aventuras de Tom Sawyer como yo sola, como escondida en mi pieza y como mi momento para mí, gran momento, gran momento. Te juro por Dios que si me hubiesen preguntado lo mismo, si tú fueses la entrevistadora, yo habría hecho exactamente lo mismo. ¿Verdad? Solo me faltó el principito, pero es que en Tom Sawyer yo tengo un momento vívido, pero así vívido, no lo puedo olvidar. Sé perfectamente qué hice, cómo me sentí, cómo tenía el ojo, o sea, todo. Sí. Que yo leía ese libro con mi papá. Entonces, leía un párrafo, leía otro párrafo y íbamos leyendo al mismo tiempo. Y en el momento en que el indio Joe va a detectar, o sea, va a encontrar, está Tom Sawyer escondido y el indio Joe llega, mi papá es histriónico, muy bueno para contar cuentos y para leer. Y a él le tocó esa parte y yo sentí terror, pero así, terror de una manera que dije... En un minuto, te lo juro por Dios que en un minuto dije como ya no voy a aguantar más, casi que le dije a mi papá, por favor detente. Finalmente no lo encontraron en ese episodio en específico, porque lograron escabullirse, pero fue una situación, nunca voy a olvidar, sé perfectamente, yo estaba ahí, yo estaba escondida con Tom Sawyer, el indio Joe estaba respirándome en el pómulo, mira cómo me acuerdo, en el pómulo estaba oscuro y yo estaba literalmente sentada en un sillón leyendo, pero yo sabía perfecto dónde estaba. Tom Sawyer después en Disney, yo fui bien tarde a Disney, qué sé yo, a los 13, 14 años, pero estaba la isla de Tom Sawyer. Ya, entonces... Gran momento. Yo decía a mi papá, aquí se escondió el niño. Aquí estaba yo. Oh, qué manera del boom latinoamericano, ¿alguno en específico? No sé si alguno en específico que me haya marcado, pero no, descubrir como la corriente completa y también fue como un momento en la vida, como justo un año que se mezcló, como que tuvimos como grandes profes de lenguaje que además eran como escritores, literatos, entonces como nos cacharon a este grupito de amigos en el que estaba este amigo que me dijo como, Montserrat, ¿dónde está tu curiosidad? Por supuesto que era de ese grupo, como de gente. Y entonces había como... Yo soy de Punta Arenas, entonces era un colegio muy pequeñito y la relación que teníamos con los profes, con esta clase de profes, era súper como horizontal, entonces era muy bonita. Y me recuerdo que había como una tranza de libros, películas, cosas, como ese momento en que se te está como destapando el mundo. Y habían unos que escribían poesía y a mí me gustaban las películas y era pésima para matemática y tenía unos profes cubanos muy queridos de informática. Eran una pareja de marido y mujer y muy amigos de estos otros profes como de lenguaje, de literatura, y entonces hacíamos como unas especies de tertulias y ya, Monse, yo te voy a explicar matemáticas, pero yo lograba concentrarme como y hacer la clase como de matemáticas que no entendía nada, pero de su casa me iba con 3 libros, una película, como con un universo de ahí que explotaba y había como un contrabando de... Y ahí, claro, boom latinoamericano full. Y sí, no sé como si algún libro o algún pasaje como en específico, pero sí recuerdo ese momento como un momento como de una gran explosión en mi cabeza de decir, wow, está todo esto y como que me van con las matemáticas y si es que a esta casa después de hacer el reforzamiento en matemáticas voy a salir con 2 discos, poesía,
no sé, fue como un lindo momento de inspiración. Y se los agradezco a esos profes y a esos amigos, pero hasta el día de hoy. A mí me impactó mucho, mucho, mucho el boom latinoamericano, empezar a leer cosas que a veces no me hacían sentido. Mm. Y explorar, literalmente era como, cada vez que yo abría un libro, decía, esto va a hacer crecer mi cerebro, se me está creciendo, así como igual que un arbolito, y yo pensaba, me está creciendo. Y me acuerdo, el primero que yo abrí fue de Julio Cortázar, Historias de Historias de Cronopios y Famas. Increíble, vos. Y uno Increíble. abre, y Monse se llama, el primero de los fragmentos, que son chiquititos, se llama Instrucciones para cantar. Ay, no me acuerdo. Y es, parta por favor por romper todas las ventanas. Sí. Y yo, ¿what? Te juro, yo leí, solo leí eso y fue como, me acuerdo perfecto, era como, ¡oh! Esto está brutal, Sí. brutal. ¿Cómo? Entonces, de ahí en adelante, Aureliano Buendía y qué sé yo, la Aleph de Borges, Mario Vargas Esos Llosa, La mundos ciudad y que los se perros. disparan así, se disparan y se abren otros universos posibles. De repente termina un cuento, La noche boca arriba, no sé de quién, no me recuerdo quién es el autor, pero La noche boca arriba era como, nunca supimos cuál era la realidad, nunca supimos. Y es como, a mí me parecía absolutamente fascinante, decía, aquí hay mundos nuevos, como aquí me permitieron ver el mundo desde un lugar desde el que nunca lo había visto. Sí. Y el otro día me acordé de eso porque a mí me hacen preguntas por redes sociales, entonces digo, domingo de preguntas, pregúntenme lo que quieran. Y me preguntan, ¿qué fuiste en la vida anterior? Y yo como, ¿qué fui en la vida anterior? Y claro, yo podría haber dicho como, no sé, pero a propósito de lo que me enseñó el boom latinoamericano, de verdad, dije, fui un sombrero de copa. Color marrón caramelo, con una pluma estilizada morada y una cinta brillante fucsia alrededor. De horma chica, así que me pero usaron sí. solamente niños. Está tatuado en tu dije, memoria. Eso dije. Entonces, no, pero lo único que yo pensaba es que hubiese dicho, te lo juro, Claro. pero esto no es como que lo haya hecho, el ejercicio fue instantáneo, pero sé perfectamente que fue Julio Cortázar el que me dijo eso. ¿Sí? Y es, ok, sácalo del molde, responde una cosa que jamás me preguntaron quién eres. Yo dije, ¿quién soy? Ya, siempre digo lo mismo, un volumen pequeño, relleno de pasión, ya. Pero dije, no, soy un punto y coma. Y así, el boom latinoamericano tuvo eso, que es como expandirte los límites de la realidad y decir, ok, aquí hay un mundo inexplorado que no lo has descubierto, del que puedes sacar muchas conclusiones para tu vida. No sé. Eres genial, ¿no? Eres muy genial. Te juro, ahora me hiciste recordar mucho y me acordé porque más encima sabía, yo venía a preguntarte, mira, como que el 60% de las preguntas eran de canto, pero solo me hiciste recordar eso, como los cronopios y la fama y el boom latinoamericano hacía eso, que uno llegara a la casa como, no me importa, todo es posible. Todo es invencible, ¿no? Y claro, para el resto éramos unos, no sé si inadaptados o nerds o poco quizás sí. raros. Rari, por lo menos rari. Éramos al menos raros, pero dentro de esa rareza el mundo se abría. O sea, no es que uno dijera, somos los raros, estamos aquí escondidos. No, es que uno se metía en eso y es como, aquí no hay límites. O Sí, sea, como que ni el todo- cielo es el límite. Como, Aventura, todo. Sí. oh, era Muy fantástico. hermoso. Última pregunta. Que ni siquiera sé cuánto llevamos, mírate, pero... No, yo pero tampoco, yo ya estoy ahí, pero... Hola, son las 7, la Simona ya salió del colegio. Esta pregunta se la hago a todos, igual está vinculado con lo que conversamos antes, pero ¿cómo crees tú que como sociedad, como padres también desde el gobierno en general, podemos fomentar que nuestros niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Bueno, uno, hacer ese ejercicio nosotros, como creo. Sobre todo como padres, como ¿por qué le va a interesar a mi hijo leer si no me ha visto nunca leer a mí? ¿Por qué le va a interesar escuchar música si yo no escucho música? ¿Por qué le va a interesar? Y así con todo, pero al mismo tiempo creo que... Y que parte por nosotros, que es un ejercicio que
que yo siendo mamá me doy cuenta que hago poco, como en esta vida, como que requiere como de horarios, rutinas, estructuras, etcétera. Te decía, como me cuesta más ir al teatro, y entonces yo en mí achicar esa brecha, como entender que estoy a 1 metro de distancia, de entender que por internet puedo ver una cartelera, hacerme el tiempo para eso, porque no es que no haya, como que estamos llenos, y por suerte en regiones cada vez más también. Creo que hace 10 años esta respuesta habría sido distinta, como que no hay tanto acceso, sobre todo uno que es de región, pero creo que ahora hay como un montón de cosas interesantes pasando en regiones, solo que uno tiene como que primero acortar esa brecha uno, de hacerlo accesible, de que sea parte de un cotidiano, y si eso ya es parte como de una especie de cotidiano para uno, esa pega ya está hecha como para las infancias que vienen después, porque el SIL descubrió Charly García porque salió de sugerencia de la música que uno estaba escuchando en el auto, y ahí probablemente, espero que en algún momento él diga, como a mí se me abrió un mundo cuando descubrí el rock latino, y anda en la bicicleta como, que yo digo, este niño yo no lo conozco, no sé de quién es, como, mamá, amárrame el parlante en la bicicleta, y yo, pero SIL, como, amárrame el parlante en la bicicleta, porfa. Yo como domingo, 10 de la mañana, como salir a andar en bicicleta por el barrio, como, y este otro arriba de la bicicleta, ¡quieren dinero! Se baja en la esquina, baila, y digo, ok, si eso es lo que tú quieres hacer, y es todo bien. No porque nadie le haya como enchufado nada, sino porque es como lo que él descubrió, lo que le gusta, pero porque lo escuchó, porque fuimos a ver una obra familiar, y entonces es parte como de sus panoramas posibles, pero si yo no lo hago nunca con él y tampoco lo hago conmigo, como si no lo vuelvo parte como de mi circuito, de mi rutina, cachurearse la ciudad también. Pucha, que lo hacemos poco, como caminar por la ciudad. Vamos de visita a los lugares, somos turistas y nos caminamos todas las ciudades. ¿Y tu ciudad? ¿Cuándo te la camináis? ¿Te la recorrí? ¿Veí en tal centro cultural? ¿Pasáis por afuera y decís qué hay? Porque también tenemos poco tiempo. Yo entiendo que es como vivimos en una rutina como súper, como en un día a día ajetreado y que te pilla la máquina, pero en ese momento en que nos pilla la máquina y nos olvidamos que estamos como a muy poquita distancia de panoramas que muchas veces son gratis o muchas veces no sé, como que, pero es que es caro. Digo, sí, puede ser, pero al mismo tiempo como te gastáis 4 lucas en una chela y no te duele nada. Entonces no sé si es porque sea caro, no sé si es porque no lo hemos hecho parte de nuestra rutina, y además creo que es porque como con nuestras amistades hemos perdido la costumbre de juntarnos en relación a algo, de juntarnos en torno a algo que no sea comer o tomar. Eso igual es heavy, como re poco uno escucha como juntémonos a subir un cerrito o juntémonos en un museo, no sé qué hay, pero para ver como, y para que conversemos, que me encanta conversar contigo, amigo, pero que conversemos en torno a otra cosa, juntémonos en torno a cosas, a una obra, a una película, que no sea siempre como a los chilenos nos juntamos a comer y a tomar. Es muy heavy. Heavy. Como Sí, como cuando nos vemos y el panorama es... sentarse, comer. Sentarse, como re poco es como juntémonos a dar una vuelta en bici y cachemos cómo está la ciclo, no sé, po. Otro... o tocar guitarra. Es que, claro, yo tengo un solo amigo con el que le digo, hola, juntémonos a tocar guitarra. Pero pues no lo frecuento, ¿sabes? Con todos mis Claro. amigos me junto a comer. Hacemos poco, o leer en voz alta, no sé. Hay cosas más bonitas que leer en voz alta, como algo que, no sé, yo soy asquerosa para leer porque es como agarro los libros y siempre como con un lápiz voy subrayando, le pongo las banderitas y todo. Y es bonito ese momento que a uno le da como esa necesidad de compartirlo, como estáis tomando un cafecito con alguien, oye, mira, te traje algo para compartirte. Y es eso, y es como, te comparto esto, es una página, mira, te la puedo leer, como, no, creo que para mí ahí hay una clave, ahí está la clave.
como achicar la brecha, cambiar nuestros hábitos también, por hábitos que sean más saludables para nosotros, como juntarse en torno a cosas es saludable para uno, cachurearse la ciudad en la que uno vive es saludable para uno también. No sé. Leer en voz alta, aparte de ser maravilloso, a mí me encanta, me encanta. Pero aparte de ser maravilloso, te permite descubrir cosas que no podrías descubrir de otra manera. O sea, literalmente el cerebro se activa, o sea, activa una parte cuando tú estás leyendo, activa otra parte cuando estás escribiendo. Entonces, pero el ejercicio de escribir y leer no puede ser simultáneo. Pero en el momento en que tú lees en voz alta, activas 3 partes distintas del cerebro, no únicamente la de la lectura. ¿Verdad? Entonces, lo que ocurre es que, primero, detectas incoherencias, por supuesto, pero segundo, te descubres en la lectura. ¿Por qué te descubres? Por cómo vas enfatizando y cómo abordas tú la lectura. Entonces, las palabras, tú decías, las palabras son cantadas, y ya me lo dijiste, tu hijo lo detectó así, son cantadas, y ese canto es la intención que nosotros ponemos sobre lo que leemos. Es muy lindo. Qué lindo eso. Entonces, nunca vas a escuchar a 2 personas leer un poema de la misma manera. Y eso tiene que ver con cómo esa persona se apropia de la lectura, incluso sin haberla revisado, y le da la intención que está viviendo espontáneamente en ese momento. Es muy lindo. Entonces, después de que uno lo hace, no solo lo interioriza mejor porque el cerebro está funcionando en 3 capas distintas, sino que se queda pensando en cómo lo hizo o qué quiso decir. Es muy lindo. Yo eso lo estudié porque enseño storytelling, y cuando lo vi yo solamente lo hacía como un ejercicio para revisarme dónde yo ya me había extendido más, dónde necesitaba una coma, dónde parar, el punto seguido y tal. Pero luego empecé como a disfrutar el acto de hablar en voz alta y lo investigué. Qué Y increíble, llegué a no eso. tenía idea. Muy lindo, es muy lindo. Qué precioso. Déjame hacerte la última pregunta, porque si viene un niño de 10 años y te dice, hola Montserrat, quiero ser actor o cantante, ¿qué me recomiendas? Yo siempre recomiendo leer. Creo que hay que leer mucho. Cosas que te gusten, cosas que no tanto, cosas que de todo. Y ir a ver. Escuchar música, como ponerte el desafío de... Sí, uno escucha la música que le gusta y se empieza como a repetir a sí mismo, pero ahora tenemos tantas posibilidades de descubrimientos nuevos de la semana, o de como escuchar música que no conozcas, ir a ver cosas, pero sobre todo leer, no sé, para mí es como una recomendación transversal para todos, pero sobre todo va a ser como si queréis ser actor o cantante, es lo que decís tú, como yo, la compañía que he sentido siempre en la lectura ha sido esa, como otros universos posibles que están fuera como de mi rango de pensamiento. Entonces solo es algo que se amplía y se convierte de nuevo como en un prisma desde donde mirar. Cuando estáis leyendo algo, estáis como con esos pensamientos, estáis como con esas ideas, empezáis a mirar la vida de otras maneras, y entonces empezáis a descubrir tu cotidiano de otra forma, empezáis a hacerte otras preguntas. Es ponerse un prisma diferente. Eso, creo. Monse, muchas gracias por aceptar la invitación. No sé ni cuánto rato yo conversando, pero lo pasé muy bien. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo. No te olvides dejarme en los comentarios qué te pareció, tus sugerencias, tus reflexiones, etc. Suscríbete a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún episodio, y sígueme en las redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!